Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Expresivas gracias por hacer el esfuerzo de acercarte aquí y compartir con nosotros alguna de tus últimas investigaciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Julia, gracias a Antía, Carmen que todavía no está, bueno, mucha gente, Laura Osos, gente que conozco de congresos y, como decía Julia hace un momentito, ya tuve una estancia anterior, hace 2 años, y realmente me hacen sentir como en casa. Entonces, cuando vengo, cuando tengo posibilidad de venir a España, me gusta muchísimo pasar por aquí. Y además, bueno, también me gusta mucho la docencia, participo en el posgrado, como dijo recién Julia, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hice mi doctorado aquí en España, en la Universidad de Oviedo, o sea que mi trayectoria académica tiene mucho que ver con la migración, así como mi trayectoria personal, como recién comentaron. No solamente soy hija y nieta, también soy madre de inmigrantes, o sea que es toda una realidad que trasciende lo personal, que en realidad a poco que ustedes reflexionen, se darán cuenta que el estado vital del hombre justamente es el movimiento. A veces no son desplazamientos espaciales, pero suele ser casi una constante en la historia de los seres humanos y, digamos, no algo únicamente ceñido a lo contemporáneo, al mundo que se forja con la expansión del capitalismo, sino que puede rastrearse a lo largo de la historia humana, como decía recién, incluso en sociedades que aparentemente se suponía estáticas, como las sociedades de antiguo régimen, es decir, las sociedades anteriores al siglo XIX, se ven marcadas, digamos, a partir de estudios microanalíticos, estudios de caso, se observa que también se ven marcadas por los desplazamientos. O sea, lugares donde aparentemente las barreras geográficas, las limitaciones de los transportes, etc., habrían inhibido la circulación, bueno, pues vemos que esto está lejos de ser así. De manera que este fenómeno no es un fenómeno que aparezca en la mitad del siglo XIX. Hacia mediados del siglo XIX es cierto que hubo una aceleración de este proceso por la lógica del mercado capitalista, de la expansión de los transportes, de la tecnología, digamos, de un conjunto de elementos que favorecieron estos desplazamientos de muy largas distancias. Pero que si hay un ejemplo palmario de que no es algo innovador, justamente son los procesos de colonización, que son muy anteriores, ¿no? Que lo vemos en el caso español, que no solamente supuso un traslado de militares, de funcionarios, de conquistadores, sino también de gente común. Bueno, yo les venía aquí a aportar algo de lo que he investigado y de lo que otros colegas han investigado acerca de las grandes migraciones hacia la Argentina, uno de los países de América Latina, junto con Brasil, Cuba,
Puerto Rico, menor medida, Venezuela, en otro periodo, y México, obviamente, fueron grandes receptores de migración española y gallega en particular. Durante el periodo que se conoce como inmigración masiva, para el caso argentino entre 1880 y 1930, se calcula que unos 2,5 millones de españoles arribaron, digamos, despegaron de España y arribaron principalmente a la Argentina, aunque no únicamente, como dije recién. Este fenómeno se retoma, digamos, se restringe a partir de los años 30, cuando se restringe, digamos, tras la crisis económica internacional, el cierre de los mercados, el proteccionismo y por lo tanto la mayor intervención de los estados nacionales en lo que es la circulación de mercancías, de personas, de bienes, se restringe en los años 30, pero de todas maneras estamos en un contexto que podría decirse que bien distinto al contemporáneo, ¿no? Si nosotros pensamos en las políticas migratorias actuales, europeas, de Estados Unidos e incluso de Argentina, digamos, hay institucionalmente muchas más trabas de las que había en el periodo que estoy mencionando. Digamos, aún en los años 30, que hay un contexto de cierre, la posición de los estados era bastante más abierta. Esta migración masiva se reactiva de manera significativa con lo que se conoce como migración de posguerra, de la posguerra europea, pero también primeramente de la posguerra española, de la posguerra civil, lo que sería la larga posguerra, como dicen los historiadores de la economía española. Y ahí se retoma este flujo, este movimiento, en menor escala, más ceñido en el tiempo, entre 1949 y 1955 es el mayor flujo. Algunos de ustedes tendrán tal vez algún abuelo o algún pariente que emigró en los años 50, por ejemplo. Pero, como decía, en mucha menor medida. Ahí se calcula que unos 600.000 inmigrantes entraron, o sea, fíjense que es prácticamente un poco más de la tercera parte de lo que fue el gran flujo migratorio. De manera que, como dice un gran sociólogo italiano que recaló en la Argentina por muchos años, hizo su formación en la Argentina y luego continuó en Estados Unidos, que es Gino Germani, la sociedad argentina no se puede comprender sin la migración, sin el estudio de la migración. Él se refería a la migración masiva, pero contemporáneamente él también era un migrante, porque había venido fruto del avance de la dictadura de Mussolini en Italia y había venido a la Argentina en ese contexto. Y lo cierto es que eso es, digamos, para la comprensión de la sociedad, este es un tema, digamos, este es el tema, que a veces es justamente por ser un problema, una cuestión difícil de asir, difícil de aprender, porque justamente es algo que es dinámico, está en perpetuo movimiento, dinámico porque la vida misma es dinámica, pero a lo cual se agrega el dinamismo espacial. Tal vez desde otras áreas del conocimiento, está un poco subvaluado a la hora de hacer un estudio de economía o un estudio de historia política o de política. Salvo en lo que afecta al presente, las migraciones no son muy tenidas en cuenta. Sí, tal vez como problema de los países receptores. Es difícil que los países de donde partieron tomen acabada cuenta de lo que significa para ellos la emigración como cuestión no de pérdida de población que se fue, sino como realidad que sigue operando a pesar de que las personas, las familias hayan emigrado. Y esto tiene que ver
con un enfoque que ya tiene décadas, pero que la sociología, por mencionar la sociología, la sociología porque estamos aquí en una carrera, una maestría de sociología, pero la historia también influida por estas visiones, no tenía en cuenta, digamos, en los años 50 y anteriormente, la idea era que la inmigración era un proceso de ruptura, un desarraigo, algo que está bastante generalizado, ¿no? Esta idea de que el que emigra porque es expulsado o porque es atraído, digamos, esta idea de los factores de expulsión o de atracción. Y en ese sentido es o bien un desarraigado o bien un asimilado. Desarraigo en cuanto a que rompe con sus raíces, corta con ese mundo de origen. Y asimilado sí tiene éxito, entre comillas, en la sociedad de recepción. Entonces, el grado de ese éxito va acompañado por un grado de asimilación y por lo tanto de pérdida de su identidad de una identidad previa para fusionarse con esta nueva realidad nacional, digamos. Esto sería, en términos muy superficiales, la visión ya dejada de lado de medio siglo atrás, pero que algunos sociólogos siguen sosteniendo, ¿no? La visión de la sociología funcionalista, podríamos decir, y también del pensamiento marxista. Pero los últimos años, las últimas décadas, ya no puedo hablar de últimos años, las últimas décadas han mostrado que el fenómeno migratorio no es un fenómeno de ruptura, no es un fenómeno en el cual el migrante actúe en forma individual, deje su lugar de origen, corte con su lugar de origen para insertarse en el país, en el lugar donde fue atraído o donde los factores económicos lo llevaron, sino que este proceso migratorio es un proceso muchas veces circular, continuo, donde no se puede enfocar la migración como un fenómeno del mundo de salida o del mundo de llegada, sino que ambas sociedades, ambos mundos, permanecen en contacto de diversas maneras, a través de flujos de información, a través de intercambio de bienes, remesas, por ejemplo, un elemento que para los que vienen de la economía es un factor que sin duda incide, tal vez no en términos macroeconómicos, es decir, ningún país varía tal vez sustancialmente por las remesas de los migrantes, pero si la cosa la vemos desde el punto de vista familiar, vaya si no cambia el panorama, si tenemos en cuenta el panorama económico de la economía doméstica, si tenemos en cuenta las remesas o si no las tenemos. Esos serían algunos de los ejemplos de que esto se trata, que la migración se trata de un fenómeno que no está, donde no podemos separar ambos mundos, donde si queremos abordar al sujeto que migra, tenemos que tener en cuenta su sociedad, su familia de origen y el lugar donde se va a insertar. Y esta interacción, ¿no? Y cómo hasta en un grado bastante importante, este mundo de origen se recrea, ¿no? Digo recrea porque no es solamente una reproducción o un trasplante, un traslado, sino que hay un alto grado de creación del origen en el nuevo destino. Es decir, al punto de, por ejemplo, uno de los historiadores más rupturistas en esto que en Estados Unidos, que es Rudolf Beckley, por ejemplo, hablaba ya en los años 60 de los campesinos en Chicago. Es decir, la sociedad campesina en una ciudad tan industrializada como Chicago, para dar cuenta de esta situación.
Bueno, este nuevo enfoque fue el que predominó también, no solamente, digamos, por supuesto, tuvo mucho dinamismo en la nueva historia social norteamericana y tuvo mucha influencia, pero en los años 80 en la Argentina, en la historiografía argentina. Algunas de estas cosas que yo estoy diciendo se conocen o se abordan desde la sociología del trabajo, por ejemplo, desde la sociología de las migraciones internacionales. Yo voy a hacer la visión o la perspectiva que pude reconstruir apoyada en estas disciplinas, pero desde la historia. Entonces, como les decía, en los años 80 el proceso las investigaciones trataron de poner énfasis en esta cuestión de la continuidad, de la, digamos, de la circularidad o de la relación origen-destino y no de la ruptura. Y empezaron a centrarse en lo que distinguía a los inmigrantes. Si antes se hablaba de extranjeros, como un todo, extranjeros versus nativos, que ese es un tipo de análisis muy propio de los censos, de las estadísticas. Si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas del INE aquí en España, van a hablar básicamente de extranjeros, o a lo sumo de inmigrantes por origen nacional. ¿Por qué? Porque esta es la perspectiva desde los estados. La perspectiva institucional es esa. La perspectiva que se propone desde la historia, desde la antropología social y desde algunos ámbitos de la sociología también, es la perspectiva de los sujetos. Si nosotros hacemos énfasis en las personas que emigran, ya no vamos a poder hablar de argentinos en España, porque el argentino es una abstracción. Hay ciertos elementos de argentinidad que puede darlo el seleccionado de fútbol, claramente. Yo creo que en este momento es un elemento identitario, diría, de los más fuertes, por no decir el más fuerte, o la bandera, o el himno, pero después, más allá de eso, es muy poco lo que podemos decir del argentino. Podemos decir del porteño, y del porteño, para mí, que vivo en Mar del Plata, es el que vive en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Para el que vive en el interior, el porteño también soy yo, porque, digamos, la mirada desde del otro, que sería yo, el otro que es porteño también, porque viene de la provincia de Buenos Aires, y es todo lo mismo, digamos, parafraseando. No es lo mismo un cordobés que un tucumano, por decir todavía términos abstractos. Esto lo estoy diciendo pensando en este auditorio. Desde la Argentina, desde los estudios migratorios, ya no podemos hablar entonces desde los 80 de extranjeros versus nativos, ni tampoco podemos hablar de españoles, italianos, que siguen siendo abstracciones. Entonces, estos estudios, haciendo hincapié en la perspectiva del sujeto, de las personas, buscaron algunas determinaciones más específicas, es decir, características más específicas. Y entonces el interés por la dimensión regional. Ya no son españoles. A ver, ahora estamos hablando de gallegos, y de gallegos no como una totalidad, estamos hablando de inmigrantes de Coruña, de Pontevedra, o de Lugo, o de Orense. Y entonces se acuñó o se tomó, mejor dicho, un concepto que es muy útil, o aparentemente es muy útil en sociedades como la norteamericana o la canadiense, que es el concepto de grupo étnico, es decir, un grupo que se identifica en un nosotros en términos no solo sociales, sino culturales. Y nos apropiamos de este concepto, que no dejó de ser también una generalización, porque a medida que empezamos a estudiar de forma más analítica, más detenida, a estos sujetos migrantes, vimos que, bueno,
cuál es el grupo étnico de los gallegos o el grupo étnico de los procedentes de La Coruña. ¿Cuál sería? El Centro Gallego de Buenos Aires. Esa sería la identidad colectiva, digamos, desde el punto de vista institucional. ¿Cuántos se sentían, se percibían como gallegos en Buenos Aires en función de esa pertenencia? Bueno, muchísimos quedaban afuera, por lo pronto los que no estaban insertos en esa colectividad. Bueno, temas que han sido muy estudiados también desde aquí, ustedes no, pero bueno, en esta maestría sé que han recibido o tienen contacto con Raúl Soutelo, que es un investigador que por cierto se doctoró en la Universidad de Orense, aunque trabaja y reside en Pontevedra, o José Manuel Núñez Seixas, que era de la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente está en Alemania, justamente el análisis de estas identidades desde el punto de vista político, ¿no? de los liderazgos que se armaron en Argentina. El análisis, vuelvo, tal vez insisto, pero desde la perspectiva de los sujetos, con nombre y apellido, y de las relaciones que estos sujetos entablan, llegó a decir, bueno, el concepto de grupo étnico sigue siendo un concepto abstracto, que generaliza por demás. Hay muchas cosas que se nos quedan afuera de la idea de grupo étnico. Hay matrimonios que es, por ejemplo, un indicador de la pertenencia a un grupo étnico. ¿Con quiénes se casan los inmigrantes? Se casan con nativos, les da igual, se casan, digamos, esta relación, digamos, la unión conyugal lleva a alianzas donde el origen no tiene importancia, o por el contrario, sí. Y entonces vamos a ver que hay un alto grado de alianzas matrimoniales con gente del mismo origen, gallegos con gallegos, coruñeses con coruñeses, inmigrantes de Betanzos con inmigrantes de Betanzos, o sea, ven que estamos determinando cada vez más. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos las familias, una familia con varios hijos, ahí se nos desarma toda la idea de esta presunta endogamia étnica. Porque, ¿qué es lo que vemos? Una familia numerosa, en la misma familia hay hermanos o, digamos, hijos que se casan con gente del ayuntamiento, de la procedencia de ellos o de sus padres, con gente que son criollos o nativos de primera o segunda generación, y otros que se casan con italianos. Entonces, ahí hay otra lógica, que no es la lógica del lugar de procedencia. Hay que buscar otras razones. Hay razones en donde, introduciendo la familia y no ya el grupo étnico, la realidad se hace más compleja. Entonces, habría que entrar ahí y combinar la etnicidad con, por ejemplo, la inserción ocupacional, las relaciones laborales, las nuevas relaciones que se entablan de acuerdo al tiempo de asentamiento en el lugar, con otros individuos, el vecindario, etc. Bueno, esto que estoy diciendo, que tiende más a la cuestión del enfoque y a la metodología, es algo que en una maestría, en un posgrado, tiene relevancia, porque ustedes ya van a ver que hay una serie, digamos, de acuerdo a los conceptos que utilicemos, o categorías, o enfoques, va a ser la visión que tengamos del fenómeno en estudio, en este caso del fenómeno migratorio. Es decir, no podemos proceder en el análisis y en la investigación sin conceptualizar. En otras ciencias todavía se va más allá, sin modelizar, como hablábamos hace un rato entre los colegas. Pero ese grado de abstracción va a servir más o menos de acuerdo, digamos, en función de el trabajo empírico que realicemos. Y muchas veces ese trabajo empírico es el trabajo, en el caso de ustedes, el trabajo de campo, las entrevistas,
las fuentes, en el caso del historiador, lo que hace corregir estos conceptos y lo que a veces desbordan y los que permiten un ajuste, deben llevar un ajuste de estos conceptos. De hecho, esto que les comenté de la trayectoria historiográfica en la Argentina, de pasar a cuestionar la idea de asimilación, a la idea de grupo étnico, a la idea de redes sociales y familiares, está hablando de una trayectoria historiográfica que es producto de esto, del avance de los estudios, de la discusión, del corrimiento de la frontera de conocimiento. Mi tesis y mi trabajo sobre los españoles en la Argentina siguió todos estos derroteros, porque empezó en los 80 y los sustantivos de los resultados los publiqué casi 20 años más tarde, o sea que miren si tuve tiempo de seguir todas las corrientes. Y lo que empezó siendo un análisis de la etnicidad terminó siendo un análisis de la familia, de las redes sociales y particularmente focalizadas en la familia. ¿Por qué? Porque todo el estudio que yo estaba haciendo me llevaba a eso, encontraba cualquier cosa que abordara, se abordaba el trabajo, digamos, incluso el asalariado, me encontraba con que las relaciones familiares eran significativas para conseguir un trabajo, para mejorar un trabajo. Las sociedades entre hermanos, las recomendaciones entre parientes, eran las relevantes. Para casarse, las decisiones, las relaciones de hermanos, las decisiones de los padres. Claro, estoy hablando hasta 1930. Igualmente, yo sentía una limitación, y era que trabajo con una serie de listas nominativas, con datos desagregados, pero siempre donde me decían poco acerca de las personas. Yo tenía los nombres y apellidos, podía reconstruir genealogías, podía reconstruir redes de relaciones, de amistad, de conocimiento, de compadrazgo, etc. Podía saber cómo cambiaban las ocupaciones, cómo cambiaban los lugares de residencia y qué papel tenían las relaciones familiares en esas residencias, pero podía saber muy poco acerca de la trama más íntima de esta vida, de la vida de los inmigrantes. Y entonces ahí surge una inquietud, y también inquietud, pero también la suerte, un poco un factor, no sé, se puede decir suerte, azar, que me llevó a encontrarme con epistolarios, es decir, con colecciones de cartas. Y acá, bueno, en mi país prácticamente esto se reduce al azar, digamos. No hay una política de archivos para recuperar estos testimonios, de ninguna manera. Es más, si bien Germani en los 50 sostenía, un sociólogo que si bien sirvió como una especie de punching ball para decir, bueno, contra esto tenemos que debatir, debatir a Germani, pero es un interlocutor de una capacidad muy grande, y él mismo ya había apuntado, hay que ir a estos testimonios personales. En mi caso, los testimonios personales obviamente no podían ser las entrevistas, sí tal vez para la migración de posguerra, tampoco podían ser, digamos, tenían que ser fuentes escritas. Entre las fuentes escritas tenemos memorias, tenemos diarios y tenemos cartas. Las cartas tienen la particularidad de atravesar casi universalmente al mundo de la migración. Y esto hasta hace bastante poco, porque el teléfono, las comunicaciones telefónicas, los correos electrónicos, son cambios relativamente muy recientes. En términos históricos son de ayer, en términos de la vida de ustedes tienen mucha data,
bueno, todo es relativo, van a ver desde dónde hablamos. Entonces, para indagar las migraciones actuales, por ejemplo, de los españoles que están yendo hacia afuera en esta coyuntura económica, o, visto desde aquí, los colectivos que ustedes van a estudiar, llámense argentinos, llámense dominicanos, ecuatorianos, puertorriqueños, marroquíes, rumanos, se van a encontrar con que esta es una realidad. El llamado telefónico, el llamado vía Skype, internet, correo electrónico es lo continuo. Entonces ahí la carta escrita en papel es una fuente que desapareció. Entonces, bueno, ya se verá cómo se aborda esta nueva situación. Este ya va a ser un problema que se los dejo. Pero para estas migraciones históricas la correspondencia es una fuente clave. Y sabemos, incluso hay estudios sobre el tráfico que supuso, el tráfico transoceánico que supuso la correspondencia en todo tipo de migraciones, incluso superando la barrera de la alfabetización. Incluso en el caso de emigrantes o de familiares que no habían tenido una educación formal o que no estaban alfabetizados, también las cartas desempeñaban un papel central. ¿Por qué? Porque estaba el que escribía por. Es decir, de hecho yo tengo la primera colección que llegó a mí, es un conjunto de cartas de una madre que vivía en Betanzos que no sabía leer ni escribir. Y esto lo dicen las cartas, no que no sabe leer ni escribir, sino fulanita está escribiendo por mí, la señora que escribe mis cartas. Entonces, hay una comunicación mediada, pero también está, es decir, que la carta, hay una universalización de la carta que es algo fantástico, formidable, y creo que acompaña el fenómeno migratorio, ¿no? Y que se ha revalorizado en países como España o Argentina hace bastante poco tiempo. En España, bueno, Raúl Sotelo es un historiador que lo ha puesto en el candelero, pero por un esfuerzo personal, básicamente, como profesor de enseñanza media, que, es decir, fíjense en qué nivel, pidiendo a sus alumnos, y fue ahí tirando por el hilo y fue obteniendo un corpus que realmente es impresionante. En los últimos años, ahora sí, en este siglo, hay otros repositorios, el Archivo de Migración, pero sobre todo el Museo del Pueblo de Asturias, que tiene una colección muy importante de miles de cartas de inmigrantes. Esto en Estados Unidos, en Canadá, tiene otro tipo de, digamos, es mucho más institucional. Hay archivos que se han dedicado desde los años 30 y 40, bueno, por no mencionarles un clásico de la sociología, que es El campesino polaco, redactado por dos sociólogos creo, o uno de ellos por lo menos es Tomasz Wiśniewski, que hicieron una obra magnífica en los años 20, cuando la sociología no eran modelos, no era cartas, no era biografía, se consideraba eso lo más lejano. Hicieron esa obra señera. Desde allí, como les decía, Estados Unidos, Canadá, es un pilar en este tipo de fuentes. Italia, en los últimos años, también ha dedicado archivos, sobre todo comunales o regionales, para esta recuperación. Pero, a ver, quiero ir, porque ya me excedí demasiado, un pequeño pantallazo de qué es lo que estoy hablando cuando hablo de estos testimonios. Un epistolario sobre el cual trabajé, hice un análisis de la emigración de un municipio gallego, es el epistolario Correa Porto. Es decir, son, como verán ustedes aquí en el total, son unas 87 cartas, la mayoría de las cuales, o sea, más de la mitad, pertenecen a los envíos que hace Dolores
a su hijo Manuel, que está radicado en Mar del Plata. Y el resto son cartas más aisladas, digamos que no tienen una secuencia, pero que abarcan el periodo 1910 hasta el año 72. Es decir, son 70 años de cartas. Y además, digamos, si le agregamos fotografías, el periodo es todavía mayor. Entonces, cartas, fotografías, documentos personales de este individuo, que además tenía la particularidad, este tal Manuel Correa, de guardar la correspondencia, no solo la que recibía, sino también la familiar. Cartas que mandaba una tía a su padre cuando era soltero, como la de 1910, la tenía él en su poder en Mar del Plata. Es decir, hay todo un trabajo en este caso de preservación de la memoria familiar que es singular. Digamos, si bien las cartas las mandaban todos o las recibían todos, la conservación es algo más particular. Bueno, sobre ese conjunto de cartas y de documentación, apoyada en el trabajo que venía haciendo desde años atrás y cruzando en material diverso, pude reconstruir esta trayectoria familiar para ver otras cuestiones. No solamente las cuestiones que yo ya había visto, no las cuestiones de la información, que por cierto es interesante porque uno habla de llamados, de circulación de la información, pero distinto es ver cómo es el procedimiento concreto, sino también otras cuestiones menos visibles, como son las que hacen a las emociones, a la expresión de los afectos, a las relaciones en el interior de la familia, o sea, también a deconstruir esta idea que a veces se presenta de manera demasiado armónica, como es la realidad de una familia, cómo son las tensiones y las relaciones y cómo se resuelven estas tensiones al interior del grupo familiar. Bueno, simplemente aquí les quería mostrar... Bueno, este es un análisis más detenido de las cartas, porque obviamente las cartas sueltas, aisladas, es muy difícil ubicarlas, interpretarlas. Es importante tener una secuencia de cartas, es importante tener en cuenta qué periodo abarcan, cuántas, con qué frecuencia se realizan, entre quiénes. Entonces, bueno, esto es algo que, digamos, ¿por qué es importante esto? Es importante para tratar de descifrar el lenguaje que existe entre el que escribe y el que recibe las cartas. Y acá hay una cuestión que creo que para ustedes en el trabajo de campo va a ser importante. Los códigos no solamente son culturales, de una cultura general, también hay códigos internos que hacen no solamente al lugar específico de procedencia, sino también a la familia. Entonces, el significado de determinadas palabras, de determinados recursos expresivos, va a variar en función de esos códigos. Por eso el detalle en el análisis, es decir, las cartas, lo mismo que en una entrevista, no, digamos, tenemos que, o necesitamos de una narración, de un relato lo suficientemente extendido y regular en el tiempo como para poder captar esas diferencias al interior del discurso, sin caer en un análisis del discurso, ¿no? Sino para tratar de aprender esos códigos. Esto que yo les menciono de los testimonios personales de las cartas, es lo que trato de hacer viendo esta secuencia, y que no lo podríamos hacer con una carta suelta o dos cartas sueltas, como tampoco lo podríamos hacer con una entrevista de 10 minutos con alguien que conocimos recién. Bueno, esto simplemente para ubicarnos. Este es el ayuntamiento, el municipio de Salvaterra de Miño,
que está compuesto por una cantidad de parroquias, como todos los municipios gallegos, donde las parroquias están multiplicadas. Pero fíjense que es interesante que es un municipio de frontera, o sea, eso también le da una particularidad. Está en la frontera con Portugal y esto va a dar un cruce de culturas, de relaciones sociales, de intercambios, y de hecho de este municipio hay una, podríamos decir, una primera instancia migratoria que es hacia Portugal. En algunos casos, los que migran solo viven esa experiencia en Lisboa, y en otros eso les sirve de trampolín para migraciones de más larga escala. Bueno, esto simplemente es mostrar el cuadro genealógico que se puede reconstruir a través del corpus. Aquí tenemos, este es el protagonista de la migración, Manuel, y las cartas son de Dolores, que está aquí, su madre, pero a partir de esta correspondencia, y la otra colateral, se pudo reconstruir toda este cuadro genealógico de 53 individuos de una parentela. El análisis de las cartas, además, me permitió incluir más de un centenar de conocidos y vecinos de las parroquias, haciendo un análisis detallado. ¿Por qué lo menciono esto? Por esta idea de que una persona no es nunca un individuo. Es decir, uno puede tomar a un inmigrante y a partir de ahí hacer, desde una perspectiva relacional, reconstruir un universo mucho más amplio. Esto me interesa como enfoque porque es lo que permite luego decir, bueno, ¿cuál es el corpus que yo voy a analizar? 15 individuos ¿qué son? 15 individuos pueden llegar a ser cientos de individuos de acuerdo al enfoque que yo estoy utilizando. Y otra de las cuestiones que también me gustaría señalar es los recorridos migratorios que se observan a través de las cartas. Esto de los recorridos migratorios, yo les marqué en verde las migraciones internas, o sea, migraciones dentro de Galicia o fuera de Galicia, pero dentro de España, y en amarillo las migraciones de más largas distancias, sea a Portugal, sea a América. No se puede leer bien, yo no leo bien, ustedes tal vez sí lean bien. Pero aquí vemos en la misma familia destinos migratorios múltiples. En principio, migraciones internas y migraciones de más larga distancia. Migraciones a Buenos Aires, como en el caso de estos 5 hermanos, que migran en distintos periodos, desde fines del siglo XIX hasta el caso de Manuel, aquí, que emigra a Mar del Plata en los años 50, pero recorridos que también pasan por Cuba. Cuba y Buenos Aires fueron el destino migratorio transitorio del padre de Manuel. Es decir, emigra ayudado o en el marco de esta red compuesta por sus hermanos que habían partido en los años 90, vuelve a la parroquia de Lira, donde era su familia de origen, y ahí decide casarse y permanece. En otra coyuntura decide, bueno, esto de decide también merecería una parte, pero no vamos a hacer la maestría hoy. En una situación diferente, viaja a Cuba, como muchos de los asturianos y gallegos, para poder ahorrar con la zafra. Le va muy mal. Sus hijos, mientras tanto, a medida que crecen, a los 13, 14 años, emigran a Portugal, ayudado por esta red de parientes y amigos, y entre tanto tienen familia en Cuba y familia, tíos y primos en Buenos Aires. Y ahí ya no es una relación circular,
Es una relación por lo menos triangular que se entabla. Esta correspondencia, bueno, por fortuna este inmigrante la guardó, no solamente, como les decía, la dirigida a él, sino las otras. Y entonces esta correspondencia es la que me permite ver que no era simplemente tener un pariente para poder emigrar. Era que ese pariente quisiera llevar al otro y llamarlo. Y les voy a leer, bueno, es simplemente para darles un ejemplo cualitativo de la relevancia que pueden tener las cartas, pero no me quiero explayar más. Fíjense, en 1961, uno de los de estos inmigrantes le escribe al hermano. No es el caso de Manuel, sino que lo tomo de un epistolario que me dio con la generosidad que lo caracteriza Raúl Soutelo, de unos hermanos que se establecen en Buenos Aires y los otros quedan en Salvatierra de Miño, el mismo ayuntamiento. Entonces habla de otro, ¿no? Y dice: Laureano tuvo noticias de su sobrino Delio, que le pide si lo reclama para esta. Laureano me pide mi parecer sobre el muchacho, pero cuando yo vine era una criatura. Le dije que en esa habería quien podía y sabería informar de las condiciones del muchacho. Te nombré a ti. Si me haces el favor, informas si es buen chico, trabajador. Laureano no quiere que se sepa que pide informes personales de su sobrino, pero quiere saber algo de las formas del muchacho. Tiene reclamado a muchos, ni todos lo merecían, algunos le dieron dolor de cabeza. O sea, este tipo de, digamos, del hacer, donde no es simplemente tener un pariente. Hay estrategias en el interior de las familias por las cuales unos sí son llamados y otros no. Por lo tanto, no solamente emigra aquel que quiere emigrar o tiene recursos materiales, sino que también tiene información e influencias. En este caso, Delio, que quiere emigrar, tiene que demostrar, sin saberlo él, que no va a ser una carga para el que lo llama. Bueno, ejemplos de en el corpus mío, en el otro que trabajé, hay muchos. Como así también hay muchos de esta idea de comunidad que se suponía armónica en las sociedades rurales y que en realidad aparece atravesada de rumores, de envidias, de una serie de factores que hacen que la idea justamente idílica que se tenía en el siglo XIX sobre la comunidad versus las sociedades apersonales, anómicas, o no anómicas, sino impersonales o despersonalizadas, realmente no sea para envidiar. Y aquí solamente, ahora sí quiero decir esto. ¿Qué es lo que dice esta madre acerca del hijo y de la familia, de esta relación? Habla de los parientes nuevamente y le cuenta lo siguiente. Vendieron ya fincas y montes de los que eran de mi familia y a ellos nada le pertenecía. De lo que me cuentas de Carito, este Carito es Ricardo, el que había llamado a Mar del Plata a Manuel. De lo que me cuentas del Carito todo me satisface. Que ideas nacara. O sea, se había roto la relación. Y acá hay algo interesante, que es lo que yo les hablaba de los códigos. El cambio del lenguaje, del español al lenguaje hablado familiar, íntimo. De la madre, de las hermanas, fue siempre nuestra familia asoballada y despreciada por el simple hecho de ser pobres. Y en otra dice, Dorinda Dorrejoan, que es rica, varias veces me tiene mirado con el saco de tabaco a cuestas y no me dijo nada, o sea, no la ayuda. Yo vengo como puedo. Desprecios para mí los subo.
Los hubo siempre. Nada me extraña por eso mi ilusión sería verlos por aquí y darle una bofetada sin mano. O sea, lo que suponía que el hijo, la nuera y el nieto vinieran. O sea, acá está dando una visión bastante más real y menos idílica de lo que son estas relaciones. Bueno, yo quería traer a cuento, aunque hablé poco y me fui a temas más generales, de la riqueza que suponen estos testimonios, en particular las cartas, que no son fáciles de trabajar, porque las cartas también son representaciones, entonces hay que hurgar mucho para ver qué es lo que se dice pensando en el que va a recibir, pero que tienen esta otra riqueza de manifestar expresiones emocionales que de otra manera no las podemos ver, y que en las entrevistas tampoco es fácil de descubrir. No digo las emociones, sino qué quiere decir esto y cómo es el complejo juego de la memoria. O sea que en eso tampoco es... Lo tienen de alguna manera más fácil, pero no menos complejo de lo que sería este tipo de abordaje. Bueno, disculpen, con esto quiero cerrar. Me gustaría que si hay alguna duda o alguna inquietud, un interés, si alguno me dice, tengo una colección de cartas, bueno, que me lo diga. Y desde ya agradecerles, porque siempre hablar de esto también me permite pensar nuevamente, siempre hay cosas diferentes para ver. Y perdón por la extensión, eso sí, para usar de la paciencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Liliana. Y ahora abrimos un turno, si queréis, de intervenciones o de comentarios, que aunque seáis nuevos, no pasa nada, seguro que tenéis algún comentario. Bueno, a mí sí me gustaría, esto puedo romper yo el hielo, bueno, es bien interesante, desde luego, como el método de conseguir y analizar información muy relevante para justamente saber y conocer más sobre las redes migratorias, razones, estrategias, proyectos. Pero, ¿qué vais a hacer ahora, sin cartas? ¿Cómo se aborda? Porque estaba pensando que todos los las nuevas formas de comunicación quedan en el aire, no hay forma de mantener nada por escrito y cómo os estáis planteando esa investigación de cara al futuro. Bueno, en realidad el planteo ahora es seguir por esta vía, que lo que queda claro es que no es una vía muerta, es una vía que hay mucho para explotar. De hecho, ahora estamos haciendo un proyecto con otra universidad, una investigadora que se ocupó de los daneses y un grupo que trabaja también con minorías migratorias, y nosotros en Mar del Plata con españoles e italianos, donde una vez que empezamos a conseguir estas cartas, empiezan a aparecer otras, por suerte, digamos, y además la labor de recopilación, por ejemplo, hemos recibido cartas del Museo de Trieste, en Italia, hemos recibido del museo, ahora yo voy a ir al Museo del Pueblo Gallego porque ahí el responsable, Joaco Álvarez, tiene mucho material, o sea, vamos a profundizar en esto. El tema de la falta de cartas, claro, va a ser una cuestión problemática para los historiadores de acá 20 años o 30. Ahora yo lo planteaba más para los sociólogos que quieran indagar en este tipo de documentación. Pero pienso que habrá que enfatizar la cuestión de las entrevistas. Y ahí yo creo que, no porque los historiadores no nos podamos ocupar de las migraciones actuales de ninguna manera, porque lo que varía sería la mirada, no
no la problemática. Yo creo que las entrevistas que se hagan en la actualidad van a ser las fuentes que nosotros vamos a poder utilizar. Entonces, lo que se analizará, creo yo, son las narraciones y los relatos acerca de las frecuencias de las comunicaciones, qué tipo de comunicaciones, para qué se comunican, ¿no? Digamos, a lo mejor una información que puede ser combinar lo cuantitativo, cuántas veces te conectas por teléfono, hablas por teléfono, te usas o no Skype, tienes o no acceso a WhatsApp, porque también hay que ver las características culturales, sociales y económicas de los grupos de los que se traten, ¿no? Yo calculo que la migración de Argentina, por el tipo, la característica del que migra a España, por ejemplo, generalmente es gente que ha tenido una posición en el país, una cierta posición con acceso a esos recursos, que cuando viene a España, al contrario, los profundiza, de una migración. Bueno, ya meterme con otros grupos sería hablar de balde, pero migraciones, no sé, supongo, del norte de África, por hablar desde la ignorancia, ¿no? O de ámbitos que sean rurales, donde la tecnología no esté tan incorporada, en los países de origen sobre todo. Pero creo que este tipo de preguntas acerca de los medios de comunicación, de los envíos, pero hablar de las emociones ahí podría ser a partir de un relato más directo acerca del relato espontáneo acerca de, bueno, qué es lo que extrañas, qué es lo que, bueno, lo que uno se proponga como problema de investigación. Ahora, desde ya que ese es un material que desapareció, y no sabemos qué consecuencias va a tener, cómo va a derivar, es algo que está pasando. Sí, supongo que la propia forma de comunicación también está cambiando las migraciones en sí mismas, ¿no? La inmediatez de las comunicaciones, la facilidad para la circularidad en las migraciones, o sea que quizás no solamente por las formas de investigar, sino en sí misma ¿Cómo impacta eso en el inmigrante y en el emigrante y en el que se queda? Claro, no es lo mismo poder hablar por teléfono que esperar, en el mejor de los casos, 2 meses para mandar una carta y recibir la respuesta. Obviamente, eso tiene que ser un cambio radical. Bueno, de hecho, para mí misma, estar aquí teniendo a mi hijo en la Argentina es algo impensable si no existiera internet. O sea, emocionalmente yo no lo podría resistir, ¿no? Y creo que esto es una experiencia que varias de nosotras que tenemos madres lo vivimos así, ¿no? No sé. Carmen, ¿no? Pues sí, yo iba a comentar algo. Primero, para cerrar justo lo que estabais diciendo, la diferencia es tal, el cambio es tal, que efectivamente, si ahora tuviéramos la suerte que de momento empezaran a aparecer cartas por ahí, todavía ahora, tendríamos que darle una lectura distinta. El que escribe en cartas ahora es un raro. Claro. O sea, lo está haciendo por otros motivos, no lo está haciendo por los mismos motivos que antes. Pero bueno, también te quería comentar otra cosa que es más reflexiva en general. Yo me doy cuenta que tus materiales y con lo que trabajas y los temas que trabajas, los llevas para concluir en cierta forma o para dejarnos ver, enfatizar el tema de no hay fronteras tan cerradas, que no hay rupturas, que hay cierta circularidad. Bien, y también incluso ese comentario de no hay un individuo, es un individuo y sus redes, no está... Vale, bien. Pero también tiene una lectura, yo supongo que también tiene una lectura incluso hasta contraria. Muchas de estas redes desaparecen. Hay algo en el historiador que precisamente está recuperando cosas que se perdieron. En realidad yo creo que no debemos perder de vista que efectivamente hubo lo que tienes ahí, lo que estás trabajando son contactos, son redes, son... sí. Pero también son vidas que muchas veces murieron, sin fin, o sea, familias que se acabaron, gente que se quedó sola.
Que, Sí, no hubo, que claro. en un momento las cartas pararon. Por supuesto. Entonces, creo que sería interesante O sea, valorar las dos cosas. Exacto. En realidad esto que dice viene muy bien porque esto se desenvuelve históricamente, tiene una historicidad. No es que la red en 1910 existía y la tenemos en 1960. En 1910, cuando se escribían estos hermanos, por poner este mismo ejemplo, había una configuración. En 1950, cuando Manuel quiere emigrar, utiliza la relación con los primos que estaban en Buenos Aires, no se había mantenido, no había cartas, no había un trato, y esto pasó claramente en la migración. Es característico de la emigración de posguerra. Tienen una cantidad de parientes que vinieron antes, pero no se conocen. Y el trato es generacional, como nos pasa a nosotros, digamos. Ustedes podrán tener memoria o relación infantil con los primos, pero en la adultez, los primos, o sea, eso es histórico, y a lo mejor, histórico en el sentido de dinámico, y a lo mejor al final, digamos, en la adultez o en la madurez, se retoman esos vínculos. O sea que hay una dinámica, y es tal cual como dices. O sea que este Manuel recurra al primo, no fue sencillo, hubo toda una tramitación que podía haberle fracasado. Exacto, también está el fracaso, también está Exactamente. la vía no seguida. Exactamente, sí, tal cual. Y claro, y en algún momento eso desaparece, digamos, la correspondencia madre-hijo en este caso, porque es una relación también particular en el sentido de mucha expresividad, dio origen a una cantidad de cartas. La otra madre, que era analfabeta, que les mencioné antes, en los años 20, la relación madre-hijo era espantosa, las cosas que le mandaba decir, y ahí se cortó. O sea que también es la índole del vínculo. No siempre el vínculo madre-hijo da un resultado. Pero sí, claramente esto no es una constante, y la utilidad de un enfoque de relaciones sociales o de redes es justamente ver cómo cambian, no solamente detectar que existen. Y como algunas siguen y otras y en función de qué. Claro, tal cual. De lo que dice Carmen, te quería preguntar dos cosas. Una, el silencio, ¿no? Es decir, cuando hay una carta que no gusta, la demora, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar el silencio? Y dos, que es un mecanismo, el tema de las cartas, ¿no? Que me parece que transmiten emociones cuando son íntimas, entre personas que son capaces de escribir, ojo, porque yo creo que ahí el intermediario condiciona mucho la comunicación. Hasta qué punto también son, aparte de ser una representación, son como más cargadas de emociones de lo que sería una comunicación normal. Para reforzar ese vínculo, ese vínculo que lógicamente no se puede mantener tan constante, ¿no? Ni que da una sensación de mayor emotividad, por lo menos las que, algunas que han caído en mis manos, ¿no? Parece que quieren reforzar esa emotividad que en circunstancias normales o por teléfono sería una comunicación completamente distinta. Bueno, si uno se atiene a la experiencia personal, eso también es algo que es importante tener en cuenta, lo que uno, su propio saber, del que investiga. A mí perfectamente, cuando yo hacía la tesis de la Universidad de Oviedo, la relación con mi familia era una, que estaba en la Argentina, ¿no? Las expresiones por teléfono eran de una efusividad que no eran de otra manera. Pero en la escritura a veces ocurre eso y a veces no, a veces hay mucha parquedad. Y entonces hay que, esta cosa del latiguillo, espero que al recibo de esta os encontréis bien, nosotros bien, gracias a Dios, bueno, eso que es del manual, ¿no? Bueno, de eso también se puede sacar jugo, eso no es simplemente una fórmula, a veces hay cambios, hay giros, hay variaciones, por eso es importante tener un corpus grande, secuenciado, como para detectar esas mutaciones al interior.
En este caso me parece que es excepcionalmente expresiva esta correspondencia. Pero el caso de los Variela, por ejemplo, es de una parquedad, es de una sequedad. Sin embargo, hay ciertas cosas, hay reproches, o hay silencios, no escribir, o hay cosas no dichas que leyendo a lo largo de los años hay estrategias, incluso eso es muy interesante, y los que hacen historia de la escritura popular han revalorizado todo esto. Gente que aparentemente tiene muy pocas competencias para escribir, no nos debe confundir en cuanto a las estrategias que utilizan. Las estrategias pueden ser muy complejas, aunque las palabras sean muy parcas y hasta a veces toscas. Por ejemplo, este hombre, este Variela, que tiene a su hermano en el pueblo, que le gestiona unas poquitas fincas que le quedó, nunca, o sea, habla todo el tiempo de la carestía de la vida. Ese es un dato real en la Argentina que él está viviendo, la crisis, el aumento de la devaluación del peso, todo eso es real. Pero le manda lo que vale esto, lo que vale el otro. El hermano de acá, lo que vale un corte de pelo, lo que vale, todo el tiempo es una queja. Y no se habla de otra cosa. Pero resulta que 10 años después, el de allá dice, no sé si te dije que en tal año, o sea, como 6 años antes, compramos una casa. O sea, ahí, en ese momento, claro, si yo no tuviera esa carta, no hubiera sabido ese silencio, ¿no? Ahora, este hombre era muy parco, pero no era nada irracional o nada, por no decir nada tonto, pero bueno, vale, que valga acá. Sabía muy bien con qué huellas árabes, sabía claramente su objetivo y lo sabía instrumentar por escrito, aunque tuviera, digamos, una escasísima paso por la escuela primaria. Pero esa es una dificultad, claro, yo no puedo dar por ser, digamos, son aproximaciones y son relativas y tienen también sus limitaciones este tipo de cuentos, claro. Y una curiosidad, ¿no te dan ganas de ir a conocer a las familias y hacer entrevistas en profundidad para, no sé, es decir, sí, para ver un relato más... Sí. Más Sí. que nada, a lo mejor no tanto como investigadora, sino... Sí, claro, me da curiosidad por conocer el lugar, eso por supuesto. Y las familias de Mar del Plata conozco, no conozco la gente de acá, pero a veces ya no están más, porque hice también esa búsqueda. En el caso de la gente de Betanzos la hice, pero no, sin resultados. Y en uno de los casos, digamos, donde peor me trataron en España fue, yo siendo hija de gallegos, en uno de esos lugares, pero con una desconfianza que pensaba, primero por el acento argentino, y segundo que pensaban que era una empleada del fisco, no sé qué, y que venía a averiguar. Bueno, también se los cuento, es una anécdota, pero bueno, que hay que usar recursos que a veces, o sea, no es tan fácil ir a hacer el trabajo de campo. Ya les contarán los profesores que tienen. A lo mejor Manuel con Betanzos te puede hacer alguna entrada. Escarbando seguro que hay algún pariente. Muy bien, no sé si hay alguna palabra más. Pues agradecer de nuevo sinceramente, Liliana, tu magnífica intervención. No podía empezar mejor el MOMI y bueno, que esto sea la antesala de un año lleno de éxitos y de disfrute por parte de todos, estudiantes y profes, ¿no? Así sea, con ese deseo pues queda inaugurada la 7ª edición del MOMI. Muchas gracias a todos y todas por venir. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada,
que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer y empezar a repetir. A los 50 concluye el reventón y las ganas de ligar. Y aunque los años que todo destruyen han acabado con mi digestión, tengo al geriatra de una vieja chota que se está llevando toda mi pensión.